En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 30 de octubre del año 2021, cierre de la semana 30 del tiempo ordinario del ciclo B. Las oraciones de la misa del día de hoy son del común de Santa María Virgen. La primera lectura, continuamos con la lectura de la carta de Pablo a los romanos. Hoy leeremos del capítulo 11, los versículos 1 y 2, 11 y 12, y del 25 al 29. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe de parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará, conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. De manera que, por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos, para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios. Interesante lo que dice Pablo aquí, porque hay una sección en la que habla, hay una parte en la que habla contra los judíos. A sabiendas que conocemos en la historia de la salvación que los judíos son los portadores de la salvación y que gracias a los judíos llegó la salvación, bueno, Pablo lo reconoce. Dice, gracias a que ustedes cayeron, vino el Mesías. Gracias a que muchos de ustedes cayeron en pecado y se mantuvieron en el pecado, llega Jesús. Es por eso que cuando habla de los paganos, refiriéndose obviamente a los romanos, porque es hacia quien va dirigida esta carta, les está diciendo, gracias al pecado de Israel, gracias a la omisión de algunos de los judíos, ustedes tienen la salvación. La salvación está a su alcance. Es lo que le está diciendo a los paganos de Roma. Y hay que recordar que en Roma había judíos que ya no eran propiamente judíos, eran judíos de sangre nada más, pero no de fe, no de tradición. Había griegos, los propios romanos, y había varias culturas y varias etnias que andaban por ahí en Roma. Sin embargo, algunos romanos y algunos griegos empezaron a abrazar la fe de Jesucristo. Pero así como hubo algunos griegos y romanos, también hubo judíos que se separaron de esa fe. Y es aquí donde, gracias a esos que se separan, Pablo les dice, puesto que su caída ha tenido como consecuencia
que la salvación llegue a los paganos. Que la salvación llegue a los paganos. Prácticamente le está diciendo, gracias al pecado de los judíos, ustedes conocieron a Cristo y están cerca de la salvación. Hay que leer con mucho cuidado esto porque aquí al final dice algo muy interesante. Por lo que toca a la elección de Dios, dice, son muy amados de Él, refiriéndose a los judíos en general. En atención a los patriarcas, les está diciendo, son amados en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. El pueblo judío es el elegido porque nace de la fe de Abraham, nace de la obediencia de Isaac y nace también de la fortaleza y de la pelea de Jacob. Entonces, bajo estos tres patriarcas es que Dios sigue permaneciendo su fe en los judíos. Así es como hay que verlo y así es como hay que entenderlo. Del Evangelio continuamos con la lectura del evangelista Lucas, tomada del capítulo 14, versículo 1 y versículos 7 y 11. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirles, deja el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Interesante la forma en cómo Jesús le dice a estos fariseos y a las gentes que andaban ahí alrededor de acomedidos, sobre todo porque cuando va a comer, inmediatamente dice, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Jesús pues relativamente ya tenía un lugar en la mesa, ¿sí? Jesús dice, fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. El texto no alimenta o no aporta si él se autoinvitó, como ya lo hemos visto en otras lecturas, o el jefe de los fariseos fue el que invitó a Jesús. Pero lo cierto es que Jesús ahí estaba. Y lo que observa es cómo los otros fariseos, los que fueron invitados también a este comer, estaban peleándose todos por los lugares principales. Jesús, pues a lo mejor se sentó, como él dice aquí en la parábola, ¿no? Se sentó a un lado, se sentó al final. Habría que ver cómo estaba la distribución de la mesa. Pero ahí es donde les dice y les habla a todos, tanto a los jefes de los fariseos como a los convidados, porque son los que estaban ahí. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó
a los dos venga a decirte, deja este lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Interesante la observación que hace Jesús. Y al final, fíjense bien cómo es que cierra esto y cómo es que de alguna manera hace un juego de palabras, hablando entre el servicio, hablando entre el no sentirse importante, hablando entre ser sencillo, darse su lugar porque no sabe o uno no sabe quiénes más son los que están ahí. Entonces te verás honrado, le dice, en presencia de todos los convidados. ¿De qué viene esto? Cuando Jesús le dice, siéntate al final o siéntate por allá, tranquilamente, para que el que te invitó, en presencia de todos, te diga, vente, siéntate aquí cerca. Te dé ese lugar de importancia, te dé ese lugar junto con los importantes que están sentados también ahí. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado. Y aquí habla de una humillación no de hacerlo menos, sino de cuando la gente se debe de sentir poca. El que se humilla será engrandecido. El que se siente poco a sí mismo ante la diversidad que hay o ante el conocimiento de cosas más importantes o de gente más importante a nuestro alrededor, ese empequeñecimiento que nosotros sentimos es lo que Jesús está llamando aquí al decir humillación. Hay que ser sencillos, es lo que nos está diciendo Jesús. En toda actitud que nosotros hagamos, en toda acción que nosotros vayamos a emprender, hay que ser sencillos, hay que ser humildes para que a ojos de los demás, si la acción así lo amerita, entonces podamos ser a ojos de los demás, ser engrandecidos, no humillados. Las oraciones, la oración colecta para el día de hoy, sábado 30 de octubre del año 2021, cierre de la semana 30 del tiempo ordinario del ciclo B, en el que las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen, nos dicen: Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y los humildes, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.